Clara, tras ser abandonada por su prometido, conoce a Gabriel, un aparente mendigo de gran corazón. Se enamoran y deciden casarse, enfrentando prejuicios. El día de la boda, ella descubre que él en realidad es un millonario. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias que llegan al corazón y nos recuerdan que las segundas oportunidades existen. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? La lluvia caía con fuerza, golpeando contra los cristales de un pequeño café de esquina. Dentro, el olor del café recién hecho llenaba el ambiente. Sentada junto a una ventana empañada, una mujer sujetaba un ramo marchito entre sus manos. Los pétalos, antes de un blanco puro, ahora estaban grisáceos y pesados por el agua. No podía apartar la vista de ellos, como si fueran el recordatorio más cruel de lo que había vivido horas atrás. Un altar vacío, una iglesia llena de murmullos y un vestido de novia que ahora descansaba arrugado y húmedo en una bolsa. Intentaba mantenerse entera, pero su respiración traicionaba el temblor que llevaba por dentro. Aún podía escuchar la voz de alguien pidiéndole que entendiera, justificando lo injustificable, mientras ella quedaba sola frente a todos. La puerta del café se abrió, y una ráfaga de aire frío entró junto con un hombre empapado. Llevaba ropa gastada, barba descuidada y un par de botas que dejaban huellas oscuras en el suelo. Su presencia llamó la atención de algunos, y no precisamente por simpatía. Pidió un café con voz grave y tranquila, y cuando lo tuvo en la mano, buscó un lugar libre. El único espacio disponible estaba frente a ella. Se sentó sin decir nada, pero en algún momento sus miradas se encontraron. Había en sus ojos algo distinto. No era curiosidad ni lástima, era comprensión. Entre ellos reinó un silencio incómodo, roto cuando él deslizó un pequeño trozo de pan envuelto en una servilleta hacia el centro de la mesa. Dijo que estaba un poco duro, pero que era lo único que tenía para compartir. Ella, al principio, quiso negarse, pero él insistió con una media sonrisa. Terminó aceptando. Y aunque el pan era simple y frío, le supo distinto, como si hubiera más calor en ese gesto que en todo el lugar. No se conocían, no sabían nada uno del otro, pero en medio de aquella lluvia nació un vínculo que ninguno de los dos imaginaba a dónde los llevaría. Aquel trozo de pan quedó grabado en su memoria mucho más de lo que habría imaginado. No era por el sabor, sino por la forma en que él lo ofreció, como si compartiera algo sagrado. La lluvia seguía golpeando los cristales, y aunque no intercambiaron más de un par de frases, Clara sintió que aquel hombre había visto algo de ella que otros no habían sabido ver. Él no le preguntó qué hacía allí, ni porque tenía un ramo marchito, ni porque sus manos temblaban más por dentro que por el frío. No necesitó hacerlo. Mientras masticaba en silencio, su mente viajó inevitablemente a la mañana de ese mismo día. Todo había comenzado con un amanecer que prometía ser perfecto. Recordaba cómo las primeras luces del sol entraban por la ventana y cómo su corazón latía con fuerza, lleno de ilusión. El vestido colgaba impecable, el ramo aún tenía vida, y la voz de su mejor amiga resonaba emocionada mientras ayudaba con los últimos detalles. Todo estaba dispuesto para el día más importante de su vida. Pero lo que prometía ser un cuento de hadas se rompió en un instante. La iglesia, adornada con flores y luces, estaba llena. Los invitados murmuraban entre sí, los niños jugaban en las bancas del fondo. El órgano comenzó a sonar, y ella avanzó por el pasillo con una sonrisa nerviosa. Cada paso era una promesa hacia el futuro. Pero cuando llegó al altar, no había nadie esperándola. No estaba él. Recuerda con dolor cómo el murmullo creció hasta volverse un zumbido insoportable. Alguien se le acercó con expresión incómoda, entregándole una nota escrita a mano con apenas unas pocas palabras. Lo siento, no puedo hacerlo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No hubo explicaciones, no hubo un porqué. Solo miradas de pena, algunas de compasión, otras de puro morbo. Abandonó la iglesia con pasos torpes, escuchando detrás el eco de las voces y las preguntas sin respuesta. Caminó sin rumbo por calles que no reconocía, con la lluvia comenzando a caer como si el cielo compartiera su dolor. El vestido, tan blanco por la mañana, pronto se volvió pesado y gris. Y así, sin quererlo, terminó frente a aquel café, buscando un lugar donde secar su tristeza. Regresó al presente cuando notó que el hombre frente a ella la observaba de nuevo. No con insistencia, sino como quien entiende lo que significa estar roto. Bebió un sorbo de su café y le dijo, con un tono tranquilo, que parecía necesitar algo más que una bebida caliente. Ella no supo qué responder. Así que él simplemente se inclinó un poco hacia ella y comentó que, a veces,
Perderlo todo era la única forma de descubrir lo que realmente valía la pena. Aquellas palabras le atravesaron. ¿Cómo alguien que no la conocía podía decir algo tan acertado? Se preguntó qué historia habría detrás de ese hombre de aspecto descuidado, y por qué, a pesar de todo, su mirada transmitía una calma que ella no tenía. Lo que Clara no sabía era que ese encuentro, nacido en medio de la lluvia, estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida de una manera que no podía imaginar. Clara no sabía por qué, pero se quedó allí más tiempo del que tenía pensado. El café se enfrió frente a ella y el pan, ya reducido a migas, parecía el símbolo perfecto de lo que quedaba de su día. Sin embargo, había algo en la presencia de aquel hombre que impedía que se levantara y se marchara. No era una atracción superficial ni curiosidad vacía, sino una sensación extraña de estar en compañía de alguien que no esperaba nada a cambio. Él bebía lentamente, como si cada sorbo fuera una pausa calculada para no romper el silencio. De vez en cuando, levantaba la vista y la observaba sin incomodarla, como si midiera el momento exacto para hablar. Finalmente, dejó la taza sobre la mesa y preguntó si ella tenía a dónde ir. Clara dudó antes de responder. No podía admitir que no quería volver a su casa, ese lugar que aún olía a él, que guardaba los recuerdos de una boda que nunca ocurrió. Así que, con voz baja, dijo que sí, aunque sus ojos la delataron. El hombre arqueó una ceja y murmuró que era mejor no mentirle a alguien que ya había visto la verdad. Clara no entendió a qué se refería, pero por alguna razón sintió que él hablaba con conocimiento de causa. Ella intentó cambiar de tema, preguntándole su nombre. Gabriel, respondió, y fue la primera vez que lo escuchó sonreír con la voz. No dijo su apellido, ni de dónde venía, ni qué hacía. Solo Gabriel. La conversación avanzó a pequeños pasos. Clara, con cautela, le contó que había tenido un día difícil. Él no pidió detalles, pero le dijo que a veces lo peor que nos pasa es también lo que nos salva, aunque no podamos verlo en ese momento. Aquella frase se quedó flotando en el aire como si no tuviera prisa en irse. Cuando la lluvia amainó, Gabriel se levantó. Pensó que se marcharía, pero en cambio dejó unas monedas sobre la mesa, suficientes para cubrir ambos cafés, y le preguntó si quería caminar un poco. Clara dudó, consciente de las miradas que algunos clientes les lanzaban. Aceptar significaba enfrentar esas expresiones cargadas de prejuicio, pero algo en su interior la empujó a decir que sí. Salieron juntos, con las calles aún húmedas y el aire impregnado de ese olor a tierra mojada que siempre acompaña a la tormenta. No había destino claro. Gabriel hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían arrancadas de una vida llena de historias. Le contó que pasaba gran parte de su tiempo observando a la gente, porque cuando no tienes nada material, aprendes a mirar lo que de verdad importa. Clara lo escuchaba, intentando adivinar cómo alguien podía vivir así, al mismo tiempo, irradiar tanta serenidad. Caminaron hasta llegar a un parque desierto, donde las hojas caídas formaban un tapiz húmedo sobre el suelo. Se sentaron en un banco de madera y, por primera vez, Clara sintió que podía respirar sin el peso de las miradas ajenas. Allí, Gabriel le preguntó qué haría si pudiera empezar de nuevo desde cero. La pregunta la dejó en silencio. Pensó en todo lo que había perdido y, sin embargo, no encontraba una respuesta que no sonara vacía. Él asintió, como si entendiera que no siempre hay palabras para todo. Luego, mirándola directamente a los ojos, dijo que la vida tenía una forma extraña de poner a las personas en el camino correcto, aunque al principio pareciera lo contrario. Clara quiso preguntarle si hablaba por experiencia propia, pero antes de que pudiera hacerlo, él se levantó y le tendió la mano para seguir caminando. En ese gesto había algo más que cortesía. Era una invitación silenciosa a confiar. Y sin saber por qué, Clara la aceptó. No sabía que, al hacerlo, estaba dando el primer paso hacia una verdad que derrumbaría todo lo que creía saber sobre él y sobre sí misma. Caminaron durante un buen rato, atravesando calles que Clara no solía recorrer. Cada paso alejaba un poco más la imagen de la iglesia, del altar vacío y de los rostros juzgándola. Gabriel parecía conocer bien el barrio, aunque su andar no tenía prisa, como si cada esquina fuese un recuerdo que él quisiera saborear. En un momento, pasaron frente a una panadería que ya estaba cerrando. El panadero, un hombre robusto y de bigote espeso, salió a la puerta con una bolsa en la mano. Sin decir una palabra, se le entregó a Gabriel y le dio una palmada amistosa en el hombro. Clara observó la escena con curiosidad. No era la típica interacción de alguien que vive en la calle mendigando un favor. Había respeto en aquel gesto,
como si el panadero lo conociera desde hacía años y le guardara un tipo especial de consideración. Siguieron caminando hasta llegar a una pequeña plaza. Gabriel abrió la bolsa y le ofreció un trozo de pan aún tibio. Ella sonrió con cierta sorpresa. Él comentó que no había nada mejor que el pan fresco y que la gente que lo comparte, de alguna manera, siempre termina unida por algo más que hambre. Clara rió suavemente, y por primera vez desde la mañana, sintió que su corazón se aflojaba un poco. En la plaza, había un anciano sentado solo en un banco, cubierto con una manta vieja. Gabriel se acercó, sacó de la bolsa un trozo de pan y una botella de agua que llevaba en su mochila, y se los entregó sin decir nada. El anciano lo miró con ojos agradecidos y murmuró algo que Clara no alcanzó a escuchar, pero que hizo que Gabriel sonriera con un gesto profundo, de esos que no se fabrican. Clara lo observaba en silencio, preguntándose quién era realmente. No parecía un hombre derrotado por la vida, sino alguien que, a pesar de las apariencias, conservaba una dignidad tranquila y una generosidad que no encajaba con la imagen que tenía de alguien sin hogar. Se sentaron en otro banco, y Gabriel le preguntó si le molestaba hablar de lo que había pasado. Ella dudó, pero terminó contándole que había sido plantada en el altar sin explicaciones. Él no la interrumpió, no le hizo preguntas invasivas, solo escuchó. Cuando terminó, dijo algo que a Clara le sonó extraño. A veces, las personas se revelan de la manera más honesta cuando creen que no tienen nada que ganar contigo. Ella arqueó una ceja, intrigada por sus palabras, pero él no añadió más. La tarde comenzó a caer, y Clara se dio cuenta de que no quería que ese paseo terminara. Gabriel le preguntó si tenía hambre, y cuando ella respondió que sí, la llevó hacia un lugar que la sorprendió. No era un comedor comunitario ni un puesto callejero, sino un pequeño restaurante escondido en una calle lateral. El dueño, un hombre delgado de cabello canoso, los recibió como si fueran viejos amigos. Les ofreció una mesa en el rincón y, sin que pidieran nada, trajo 2 platos de sopa humeante y pan recién horneado. Clara no pudo evitar sentir que algo no cuadraba. ¿Cómo era posible que un hombre que decía no tener nada tuviera tantas puertas abiertas y tantas personas dispuestas a ayudarlo sin que él siquiera lo pidiera? Y, más aún, porque la forma en que lo miraban no era de lástima, sino de respeto. Mientras comían, Gabriel le contó pequeñas anécdotas, siempre centradas en otras personas y nunca en él. Clara intentó sonsacarle información sobre su pasado, pero le evadía hábilmente, cambiando de tema con humor o con preguntas hacia ella. Y aunque la curiosidad crecía, también lo hacía la extraña sensación de seguridad que él transmitía. Cuando terminaron de comer, el dueño del restaurante se acercó, estrechó la mano de Gabriel y le dijo en voz baja: «Lo de mañana está listo». Clara fingió no prestar atención, pero aquella frase se le quedó grabada. ¿Qué era lo de mañana? ¿Y porque sonaba como un acuerdo entre 2 personas que compartían un secreto? Al salir, el aire nocturno estaba más frío, y Gabriel le ofreció su abrigo, aunque no era mucho más que una tela gastada. Ella lo aceptó, sintiendo su calor y su olor, una mezcla de lluvia, pan y algo indefinible. Caminaban en silencio, pero Clara sabía que estaba empezando a entrar en un terreno que podía cambiarlo todo. Y lo que aún no sabía era que el mañana del que hablaban no estaba tan lejos como pensaba. La noche ya había caído por completo, y las farolas iluminaban las calles con una luz amarillenta que dibujaba sombras largas y difusas. Clara no recordaba la última vez que había caminado tanto, pero, curiosamente, tampoco recordaba la última vez que se había sentido tan ligera de espíritu. Aún así, su curiosidad seguía creciendo como una llama difícil de apagar. Llegaron a un cruce de calles, y Gabriel se detuvo frente a una vieja librería cerrada. No parecía un lugar importante, pero él se quedó mirándola con una intensidad extraña. Clara, intrigada, le preguntó por qué se detenía allí. Gabriel sonrió y dijo que, en otro tiempo, había pasado muchas horas entre esas paredes, pero no dio más explicaciones. Antes de que pudiera preguntarle más, comenzó a caminar de nuevo, como si nada hubiera pasado. Se internaron por un barrio menos transitado, donde las casas eran modestas y el sonido del tráfico quedaba lejos. Gabriel se detuvo frente a una de ellas, una construcción pequeña pero cuidada, con un jardín lleno de plantas aromáticas. Llamó suavemente a la puerta y una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño, abrió con una sonrisa inmediata al verlo. Sin pedirle explicación alguna, lo hizo pasar. Clara, un poco desconcertada, lo siguió. El interior era cálido y acogedor,
con olor a té de hierbas y madera vieja. La mujer, que parecía conocer muy bien a Gabriel, lo abrazó con afecto y le entregó una caja envuelta en tela. Él la aceptó con cuidado, como si fuera algo de gran valor. La anciana miró a Clara con una curiosidad amable, pero no hizo preguntas. De regreso a la calle, Clara no pudo contenerse y preguntó qué había en la caja. Gabriel, con una sonrisa traviesa, le dijo que era algo que debía entregar mañana, y que no podía revelarlo todavía. Aquella respuesta solo aumentó la intriga. Continuaron caminando hasta que llegaron a un pequeño refugio improvisado bajo un techo de chapa junto a un almacén cerrado. Gabriel le dijo que allí pasaba la noche cuando no quería estar en otros lugares. Le ofreció un asiento sobre una manta doblada y le preguntó si quería quedarse un rato o si prefería que la acompañara a donde estuviera viviendo. Clara dudó. En realidad, no quería regresar a su casa. La idea de estar sola entre esas paredes llenas de recuerdos le resultaba insoportable. Así que decidió quedarse un rato más. Sentados uno junto al otro, Gabriel comenzó a hablar de cosas simples, del olor de la lluvia en el verano, de cómo la gente siempre está más dispuesta a conversar cuando comparte una comida, de lo rápido que uno se da cuenta de quién vale la pena cuando se vive sin lujos. Clara lo escuchaba fascinada. Había en su voz una calma que le resultaba reconfortante, pero también una seguridad que no coincidía con la vida que parecía llevar. En un momento, un joven apareció caminando por la acera. Vestía un uniforme de repartidor y, al ver a Gabriel, se detuvo para saludarlo con respeto. Le entregó un pequeño sobrecerrado, diciéndole que todo estaba confirmado para la mañana siguiente. Gabriel lo agradeció y guardó el sobre sin abrirlo, como si ya supiera su contenido. Clara, fingiendo indiferencia, sintió que cada vez acumulaba más preguntas sin respuesta. Cuando el joven se marchó, Clara intentó disimular su interés y cambió de tema, pero la sensación de que Gabriel estaba envuelto en algo mucho más grande de lo que aparentaba se hizo más fuerte. No era solo la forma en que la gente lo trataba, sino la certeza con la que él parecía moverse por la ciudad, como si conociera cada rincón y cada persona. Antes de despedirse, Gabriel la miró con una expresión seria y le dijo que, si quería, al día siguiente podía acompañarlo. No explicó a dónde, solo que sería algo que valdría la pena ver. Clara, sin pensarlo demasiado, aceptó. No sabía que aquella decisión la pondría frente a la primera gran revelación sobre quién era en realidad ese hombre que, hasta entonces, creía a un simple desconocido de la calle. El amanecer llegó con un cielo despejado, como si la tormenta de la tarde anterior nunca hubiera existido. Clara despertó antes de lo habitual, inquieta por la cita que había aceptado sin tener idea de en qué consistía. Apenas pudo tomar un café rápido en su apartamento antes de salir hacia el punto donde habían acordado encontrarse, la misma esquina donde se habían despedido la noche anterior. Gabriel ya estaba allí, esperándola. Vestía la misma chaqueta gastada, pero había algo distinto en su postura, como si ese día tuviera un propósito muy claro. La saludó con una sonrisa y le pidió que lo siguiera. Caminaron durante varios minutos, hasta llegar a un edificio antiguo pero majestuoso, con una fachada de piedra y grandes ventanales. No era un lugar en el que uno esperaría ver a un hombre que vive en las calles. En la puerta, un guardia uniformado los recibió con una inclinación de cabeza hacia Gabriel. Los saludó por su nombre, sin pedir identificación ni cuestionar su presencia. Clara parpadeó, desconcertada, pero no dijo nada. Entraron, y el interior la dejó sin palabras. Techos altos con molduras elaboradas, lámparas de cristal que colgaban como cascadas de luz, y un aroma a madera pulida que parecía sacado de otra época. Subieron por una escalera amplia hasta llegar a un salón repleto de cajas y bolsas de alimentos, ropa y mantas. Había varias personas trabajando, organizando y etiquetando todo. Gabriel se movía entre ellos como si fuera uno más, pero cada persona que lo veía lo saludaba con afecto y deferencia, como si reconocieran algo en el que Clara aún no comprendía. Gabriel le explicó que, una vez al mes, él coordinaba la entrega de suministros para familias necesitadas. No lo decía con tono de alarde, sino como quien relata una tarea cotidiana. Clara lo observaba, cada vez más intrigada. No coincidía en absoluto con la imagen que tenía de alguien que supuestamente dormía bajo un techo de chapa. Mientras revisaba una lista y daba instrucciones a 2 voluntarios, Clara se acercó y le preguntó cómo había llegado a encargarse de algo así. Él la miró con una sonrisa que no revelaba nada y respondió: a veces, para ayudar a los demás, tienes que vivir como ellos. Solo así entiendes que necesitan de verdad. Aquella frase la dejó sin palabras,
y aunque quiso preguntarle más, un grupo de niños entró corriendo en el salón, interrumpiendo la conversación. Los pequeños abrazaron a Gabriel con una familiaridad sorprendente. Él los recibió uno por uno, agachándose a su altura, preguntándoles por la escuela y repartiendo galletas que había sacado de una caja. Clara observó la escena con una mezcla de ternura y desconcierto. Todo en él gritaba que no era un hombre cualquiera, pero al mismo tiempo, no encajaba en ningún molde que ella conociera. Cuando todo estuvo listo, Gabriel tomó la caja envuelta en tela que la anciana le había entregado la noche anterior y se la dio a un hombre que parecía ser el responsable de coordinar la distribución en otra zona. Lo hizo con un respeto solemne, como si aquella caja tuviera un valor especial. Clara se quedó con la duda de su contenido, pero no se atrevió a preguntar en voz alta. Al salir del edificio, Gabriel le dijo que todavía no habían terminado. La llevó por calles más concurridas, hasta llegar a un pequeño centro cultural. Allí, lo recibió una mujer elegante, de cabello corto y gafas, que lo abrazó con afecto y le agradeció por seguir viniendo a pesar de todo. Clara sintió que las piezas de un rompecabezas invisible comenzaban a moverse dentro de su cabeza, pero todavía no podía ver la imagen completa. Antes de irse, la mujer del centro cultural le entregó a Gabriel un sobre grueso. Él lo guardó en el bolsillo interno de su chaqueta sin siquiera mirarlo. Clara no sabía si era dinero, documentos o algo más, pero tenía la certeza de que ese sobre estaba relacionado con el mañana que él había mencionado antes. Mientras caminaban de nuevo hacia la calle, Gabriel rompió el silencio y le dijo: «Hay cosas que es mejor no explicar de inmediato. A veces, las respuestas necesitan su momento para aparecer». Y aunque sus palabras eran suaves, Clara sintió que había un peso oculto detrás de ellas, como si estuvieran cargadas de una historia que él aún no estaba dispuesto a contar. Lo que Clara no podía imaginar era que estaba a solo un paso de descubrir que Gabriel no era, ni de lejos, el hombre sin recursos que aparentaba ser. El resto de la mañana transcurrió en un vaivén de lugares que, para Clara, no parecían tener ninguna conexión entre sí, pero que Gabriel recorría con la naturalidad de quien sigue una ruta conocida. Pasaron por una ferretería donde el dueño lo saludó llamándolo señor G, un título extraño para un hombre que, supuestamente, vivía en la calle. Luego por una floristería donde una joven le entregó un ramo de lirios sin cobrarle, diciendo que como siempre, ya estaba cubierto. Clara guardó silencio, pero cada vez que añadía un nuevo detalle a la lista de cosas inexplicables, su curiosidad se volvía más difícil de contener. Finalmente, Gabriel la condujo hasta una zona más alejada, donde las calles eran amplias y bordeadas por árboles altos. El contraste con los barrios anteriores era evidente. Aquí, las casas eran grandes, con jardines impecables y entradas vigiladas. Clara no entendía qué podían hacer allí, hasta que se detuvieron frente a una reja negra adornada con un escudo metálico. Gabriel no tocó el timbre ni llamó, simplemente se acercó, y el guardia que estaba dentro lo reconoció de inmediato. La reja se abrió sin que mediara palabra. Clara lo siguió, intentando aparentar calma, aunque por dentro sentía que estaba cruzando un límite invisible. El camino interno estaba rodeado de arbustos perfectamente recortados, y al final se erguía una mansión de fachada clásica, con columnas blancas y ventanas enormes. Lo que ocurrió a continuación la dejó perpleja. Del interior salió un hombre trajeado que se dirigió directamente a Gabriel, estrechándole la mano con deferencia y preguntándole si quería que le prepararan la sala de reuniones. Gabriel respondió que no, que solo estaba allí para revisar un asunto y que sería rápido. Clara, que se mantenía unos pasos detrás, intentaba procesar lo que veía. Aquel hombre no solo conocía la mansión, sino que se movía en ella como si le perteneciera. Entraron por un pasillo adornado con cuadros y muebles antiguos. Clara sintió el aroma a cera de madera y flores frescas. Gabriel la llevó hasta una sala más pequeña, con un escritorio de caoba y una estantería repleta de libros. Allí abrió un cajón, sacó un juego de llaves y un sobre similar al que había recibido en el centro cultural, y los guardó en su chaqueta. Ella no pudo contenerse más. Le preguntó directamente qué significaba todo aquello, cómo era posible que tuviera acceso libre a un lugar así y que lo trataran con tanto respeto. Gabriel la miró con calma, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Sin embargo, en vez de responder de forma directa, dijo algo que la desconcertó aún más. Hay verdades que pierden su valor si se dicen demasiado pronto. Quiero que lo descubras por ti misma. Antes de que pudiera insistir, escucharon pasos acercándose. Una mujer alta, vestida con un elegante traje beige,
Entró en la sala y saludó a Gabriel con una mezcla de afecto y formalidad. Le dijo que todo estaba listo para la reunión de la semana que viene y que esperaba que él confirmara su asistencia. Gabriel respondió con un gesto de asentimiento y, sin más, se despidió de ella. Salieron de la mansión como si nada extraño hubiera ocurrido. Clara, sin embargo, sentía que cada paso la alejaba más de la versión de Gabriel que había construido en su cabeza. Él parecía percibir su inquietud y, con una media sonrisa, le aseguró que pronto todo tendría sentido. El camino de regreso fue más silencioso, interrumpido solo cuando pasaron por un mercado callejero y Gabriel compró frutas, pagando con billetes limpios que sacó de un bolsillo interno, algo que ella no había visto antes. No eran monedas sueltas ni billetes arrugados, era dinero bien cuidado, como el de alguien que está acostumbrado a manejarlo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Gabriel le dijo que quería invitarla a un lugar especial esa misma noche, un sitio donde podría ver una parte de él que aún no conocía. Clara, a pesar de la confusión que sentía, aceptó. Lo que no imaginaba era que, al llegar allí, recibiría la primera prueba irrefutable de que Gabriel no era el hombre que decía ser. Cuando el cielo ya estaba teñido de un azul profundo y las primeras luces de la ciudad comenzaban a brillar, Gabriel guió a Clara hacia una zona que ella no solía frecuentar. Las calles estaban adornadas con faroles elegantes y escaparates que exhibían trajes de diseñador, joyas y relojes de lujo. Clara se preguntaba qué podía tener que ver él con ese lugar, pero decidió no preguntar. Finalmente se detuvieron frente a un edificio de fachada moderna, con grandes ventanales que dejaban ver un interior iluminado y decorado con exquisito gusto. No había rastro de carteles ni de indicaciones de lo que era, pero un portero vestido con un impecable traje negro abrió la puerta apenas vio a Gabriel. No pidió identificación ni explicó nada, simplemente se inclinó levemente y lo dejó pasar. Clara lo siguió con pasos cautelosos. El interior estaba revestido de mármol blanco y dorado, con alfombras suaves que amortiguaban el sonido de sus zapatos. A la derecha había un salón amplio, lleno de mesas donde varias personas conversaban animadamente con copas en la mano. El ambiente era de un club privado, exclusivo, de esos a los que solo se accede por invitación. Algunos rostros se giraron al verlos entrar. Clara notó que varios hombres y mujeres, vestidos con ropa cara, se acercaban a saludar a Gabriel. No era un saludo cualquiera, había en sus gestos una mezcla de respeto y camaradería. Lo llamaban señor Gabriel o simplemente Gabriel con una familiaridad que dejaba claro que no era un desconocido para ellos. La llevaron hasta una mesa en una zona más apartada. Un camarero, sin que pidiera nada, trajo una botella de vino costoso y 2 copas. Clara no tocó la suya de inmediato. Miraba a su alrededor, tratando de encajar las piezas. Un hombre que dormía bajo un techo de chapa, que recibía comida de panaderos y ancianas, que ayudaba en centros comunitarios, y que, al mismo tiempo, era tratado como un invitado de honor en un lugar así. Gabriel, empezó a decir ella, intentando controlar el temblor en su voz. ¿Qué es este lugar? ¿Y por qué todos parecen conocerte? Él sonrió, pero no respondió de forma directa. Bebió un sorbo de vino y dijo, a veces, las personas viven más de una vida al mismo tiempo. La cuestión es cuál de ellas te define de verdad. Antes de que pudiera insistir, un hombre de mediana edad se acercó a su mesa. Vestía un traje azul marino perfectamente ajustado y llevaba un reloj que, incluso para alguien que no entendía de marcas, se veía costoso. Se inclinó hacia Gabriel y le entregó un sobre lacrado. Como me pidió, todo está preparado. Mañana a primera hora. Gabriel asintió y guardó el sobre sin abrirlo. Clara sintió un nudo en el estómago. No sabía si ese mañana estaba relacionado con lo que había escuchado días antes, pero estaba segura de que era importante. Cuando el hombre se alejó, Gabriel cambió de tema abruptamente, preguntándole por su vida antes de lo ocurrido en la iglesia. Clara habló un poco de su infancia, de sus padres y de sus sueños que ahora parecían lejanos. Él la escuchó con atención, sin interrumpirla, y le dijo algo que ella no esperaba. No dejes que un solo día defina quién eres. Lo que viviste no es el final, solo el capítulo que te llevó a estar aquí ahora. Sus palabras la conmovieron más de lo que quería admitir. No obstante, la sensación de que él le ocultaba algo crecía con cada minuto. Al cabo de un rato, se levantaron para marcharse. Antes de salir, Gabriel fue detenido por una mujer mayor que llevaba un vestido largo y joyas que brillaban bajo la luz del salón. Lo abrazó con un afecto que parecía genuino y le susurró algo al oído que Clara no pudo escuchar,
pero que hizo que él sonriera y le respondiera con un breve gracias. En el camino de regreso, Gabriel la acompañó hasta la esquina donde solían despedirse. Allí, le tomó la mano y le dijo, «Mañana es un día importante para mí, y quiero que estés ahí». Clara aceptó sin pensarlo. Lo que no sabía era que, al amanecer, se encontraría en un lugar que revelaría la primera pieza clave de la verdadera identidad de Gabriel, y que lo que vería no podría explicarse con la historia de un hombre sin hogar. El amanecer de aquel día parecía distinto. Clara se despertó con una mezcla de ansiedad y expectación que no había sentido en mucho tiempo. Se vistió con cuidado, eligiendo algo sencillo pero que no la hiciera sentir fuera de lugar, aunque la verdad era que no tenía idea de dónde iba a llevarla Gabriel. Llegó puntual a la esquina acordada, y él ya la esperaba. Llevaba la misma chaqueta de siempre, pero esta vez su camisa estaba perfectamente limpia y planchada, y su postura transmitía una seguridad distinta, como si ese día fuera suyo. No le dio demasiadas explicaciones. Simplemente le pidió que lo acompañara. Caminaron durante unos 15 minutos hasta llegar a una avenida amplia, donde se alzaba un edificio de cristal y acero, moderno y reluciente, con un gran logo metálico en la entrada. No era un lugar cualquiera. La puerta giratoria estaba custodiada por 2 guardias uniformados, y varias personas entraban y salían con portafolios y trajes impecables. Clara comenzó a sentirse fuera de lugar, pero su incomodidad se volvió sorpresa cuando uno de los guardias reconoció inmediatamente a Gabriel, lo saludó con respeto y dijo, «Buenos días, señor. Todo está listo para su reunión». «Señor». No Gabriel a secas, ni con el tono informal de las calles. Había una reverencia en esa palabra que le hizo a Clara un nudo en el estómago. Entraron, y el vestíbulo la dejó sin aliento. Pisos de mármol, recepcionistas con auriculares, pantallas digitales anunciando horarios y eventos. Sin detenerse, Gabriel cruzó el espacio hasta un ascensor privado, al que accedieron sin que nadie les pidiera credenciales. Clara no entendía nada. El ascensor subió hasta el último piso, y cuando las puertas se abrieron, entraron en una sala de juntas con una vista panorámica de la ciudad. Varias personas, hombres y mujeres de distintas edades, se levantaron de inmediato al ver a Gabriel entrar. Algunos lo saludaron con un apretón de manos, otros con un gesto formal, pero todos transmitían un respeto incuestionable. Gabriel tomó asiento en la cabecera de la mesa. La escena parecía sacada de otro mundo. Un hombre que ella había conocido en un café modesto, con ropa gastada y una vida aparentemente humilde, ahora presidía una reunión en un piso alto con vista a toda la ciudad. Clara se sentó discretamente a un lado, intentando pasar inadvertida mientras observaba. La reunión comenzó, y Gabriel hablaba con una claridad y autoridad que la dejó atónita. Discutían sobre inversiones, proyectos de construcción y un plan de donaciones a gran escala para comunidades necesitadas. Clara apenas podía seguir el hilo de los términos técnicos, pero entendía perfectamente que él no era un invitado en esa mesa. Él era quien tomaba las decisiones finales. En un momento, uno de los presentes se refirió a él como presidente de la fundación y accionista mayoritario de la empresa. Las palabras resonaron en la cabeza de Clara como campanas. Presidente, accionista, fundación. Era imposible conciliar esa imagen con el hombre que la había invitado a compartir un trozo de pan en un café lluvioso. Cuando la reunión terminó, varios asistentes se acercaron para despedirse de él, agradeciéndole por su tiempo. Uno de ellos le entregó una carpeta gruesa y comentó que el evento de esta noche sería el más importante del año. Gabriela recibió con una sonrisa y dijo que, por eso mismo, quería que todo saliera perfecto. Mientras salían del edificio, Clara sentía que las preguntas se acumulaban sin respuesta. Él, sin embargo, caminaba con calma, como si nada hubiera cambiado. Y cuando ella no pudo más y le dijo que necesitaba entender quién era realmente, él respondió, «Mañana tendrás todas las respuestas. Pero antes, quiero que vivas este día como si no supieras nada de mí». Aquella respuesta la dejó aún más confundida. ¿Qué podría pasar mañana que lo explicara todo? Lo único que sabía era que estaba en medio de una historia que escapaba completamente de su control, y que las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar, aunque todavía no sabía si estaba lista para ver la imagen completa. La tarde cayó con un cielo teñido de tonos dorados y rosados, como si la ciudad se estuviera preparando para algo importante. Gabriel había pasado la mayor parte del día ocupado en reuniones y llamadas que Clara no entendía del todo, pero siempre encontraba un momento para mirarla y asegurarse de que se sintiera cómoda. Antes de separarse para cambiarse de ropa,
le dijo con una sonrisa tranquila. Esta noche, verás otra parte de mi vida. Solo te pido que vengas con la mente abierta. Clara no sabía qué esperar, pero aceptó. Al llegar la hora acordada, Gabriel apareció en la esquina donde siempre se encontraban, y esta vez estaba irreconocible. Vestía un traje oscuro perfectamente entallado, camisa blanca impecable y una corbata que parecía hecha a medida. El cabello, antes algo desordenado, estaba peinado hacia atrás, y su porte era tan elegante que por un momento Clara tuvo que recordarse que aquel era el mismo hombre con quien había compartido pan bajo la lluvia. La llevó en un coche negro que ya la esperaba, conducido por un chofer uniformado que saludó a Gabriel con formalidad. Durante el trayecto, Clara miraba por la ventana, observando cómo las calles cambiaban de barrios modestos a avenidas anchas con edificios de lujo y escaparates iluminados. Finalmente, el coche se detuvo frente a un hotel de 5 estrellas, uno de esos que ella solo había visto en revistas o en la televisión. En la entrada, alfombra roja y un flujo constante de personas elegantemente vestidas entraban y salían. Fotógrafos esperaban en un costado, y flashes se disparaban cada vez que alguien reconocido pasaba. Gabriel le ofreció su brazo, y Clara lo aceptó, sintiendo como las miradas se giraban hacia ellos en cuanto cruzaron la entrada. En el interior, un salón inmenso se desplegaba bajo un techo decorado con lámparas de cristal gigantes. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos, copas de cristal finísimo y centros de mesa con flores exóticas componían una escena de película. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente. No tardaron en acercarse personas para saludar a Gabriel. Algunos lo felicitaban por el evento, otros le agradecían por su trabajo en la fundación, y unos pocos, con tono más cercano, lo trataban como a un amigo de toda la vida. Clara intentaba mantenerse en un segundo plano, pero no pudo evitar notar que varios la miraban con curiosidad, como si quisieran descubrir quién era esa mujer a su lado. En medio de los saludos, un hombre de mediana edad, con acento extranjero, le estrechó la mano a Gabriel y le dijo: «Es un honor verte fuera de tus recorridos habituales. No todos saben cuán profunda es tu labor». Gabriel sonrió, pero cambió de tema con elegancia. Clara, cada vez más intrigada, comenzó a observar con atención cómo se desenvolvía él. No había en su actitud ostentación ni arrogancia, pero sí una seguridad serena y una autoridad natural. La gente lo escuchaba, lo buscaba, lo respetaba. Era evidente que estaba en su elemento, como si todo esto fuera parte de un mundo al que pertenecía desde siempre. En un momento, se encendieron las luces del escenario y un presentador tomó el micrófono para dar inicio a la ceremonia. Comenzó a hablar sobre la importancia de las acciones solidarias y del trabajo que había transformado la vida de miles de personas en la ciudad. Clara escuchaba con atención, hasta que el presentador dijo su nombre. Y ahora, con nosotros, el hombre cuya visión y compromiso han hecho posible todo esto, Gabriel Herrera. El salón entero se levantó para aplaudir. Gabriel se puso de pie, apretó suavemente la mano de Clara y se dirigió al escenario. Ella lo miraba avanzar con paso seguro, sintiendo que todo su mundo se tambaleaba. Él no era un espectador más de ese evento, era su protagonista. Tomó el micrófono y comenzó a hablar. Su voz, firme y cálida, narraba historias de personas que habían recibido ayuda gracias a la fundación. Habló de la importancia de mirar a los demás sin prejuicios, de comprender que la verdadera riqueza no estaba en lo que uno tenía, sino en lo que podía dar. Clara escuchaba, hipnotizada, entendiendo por fin que todo lo que había visto en los últimos días encajaba en un mismo propósito. Pero todavía había algo que él no revelaba, una última pieza del rompecabezas que mantenía oculta. Y cuando terminó su discurso, con todo el salón de pie aplaudiendo, volvió a su mesa y le dijo al oído: «Mañana sabrás por qué elegí conocerte así, y no como el hombre que ves esta noche». La noche en el hotel terminó con Gabriel despidiéndose de decenas de personas, todas con palabras de admiración y gratitud hacia él. Clara, aunque sonreía y respondía amablemente a quienes la saludaban, sentía que por dentro una corriente eléctrica de confusión y expectación la mantenía despierta. No podía dejar de pensar en sus palabras: «Mañana sabrás por qué elegí conocerte así». El coche negro los llevó de regreso a la ciudad. El trayecto fue silencioso, roto apenas por comentarios triviales que parecían más una forma de proteger el misterio que otra cosa. Gabriela acompañó hasta la puerta de su apartamento. Antes de despedirse, le pidió que descansara bien porque el día siguiente sería especial. Clara intentó obtener alguna pista, pero él solo sonrió y se alejó, dejando que su figura desapareciera bajo la luz tenue de la calle.
A la mañana siguiente, Clara despertó con un nudo en el estómago. No sabía si lo que iba a ocurrir la emocionaba o la asustaba. Eligió un vestido sencillo pero elegante, pensando que, después de todo lo que había visto, cualquier cosa podría pasar. A la hora indicada, Gabriel llegó puntual, esta vez en el mismo coche negro, pero con un detalle diferente. Llevaba un pequeño ramo de flores blancas en la mano. Sin explicaciones, le pidió que lo acompañara. El vehículo tomó una ruta larga, saliendo del centro hacia una zona más tranquila, hasta que comenzaron a aparecer grandes propiedades rodeadas de altos muros y jardines cuidados. Finalmente, el coche se detuvo frente a una iglesia antigua, con campanas que resonaban suavemente. Clara lo miró, confundida, y él le devolvió la mirada con una serenidad casi solemne. «Hoy es nuestro día», dijo, extendiéndole la mano para ayudarla a bajar. Ella pensó que debía ser una broma, pero al entrar vio que no lo era. En el interior, había un altar adornado con flores frescas, bancos ocupados por personas que había visto en los últimos días, el panadero, la anciana del jardín de hierbas, la mujer del centro cultural, el dueño del restaurante, algunos voluntarios, y también gente del evento de la noche anterior, con trajes y vestidos impecables. Clara sintió que le temblaban las piernas. No había hablado de matrimonio, no había habido una propuesta formal, y sin embargo, allí estaba todo dispuesto. Gabriel le dijo que no necesitaba preocuparse, que no era una ceremonia para impresionar a nadie, sino para sellar algo que ellos dos ya sabían, que querían compartir sus vidas. Ella intentó protestar, recordando lo que había pasado en su anterior boda, pero la interrumpió con una frase que le heló el corazón y a la vez la llenó de calor. «Yo no voy a dejarte esperándome en un altar vacío. Estoy aquí para quedarme». La ceremonia comenzó con una sencillez inesperada. No había discursos grandilocuentes ni ostentación, solo miradas, sonrisas y la sensación de que cada persona presente entendía el significado de ese momento. Clara, sin embargo, aún sentía que faltaba algo, como si la mayor revelación estuviera contenida detrás de una puerta que Gabriel todavía no abría. Y esa puerta se abrió justo cuando el sacerdote pronunció las palabras finales. Gabriel tomó el micrófono que estaba junto al altar y, frente a todos, dijo: «Antes de cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo con Clara, quiero que ella y todos ustedes sepan algo que nunca he dicho en voz alta desde que decidí vivir como vivo». En la iglesia se hizo un silencio absoluto. Clara sintió cómo su corazón golpeaba en su pecho, sabiendo que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría para siempre la forma en que lo veía. Gabriel sostuvo el micrófono con firmeza, pero su mirada no se apartó de la de Clara. No hablaba para la multitud, hablaba para ella, aunque todos pudieran escucharlo. «La mayoría de ustedes me conoce de una forma u otra», comenzó. «Algunos, como un hombre que vive en la calle, que comparte pan y conversa sin prisa. Otros, como el responsable de proyectos y donaciones que llegan donde más se necesitan. Y unos pocos», hizo una breve pausa, «me conocen como el dueño de las llaves de lugares que, a simple vista, no parecen tener nada que ver entre sí». Clara sentía que su respiración se aceleraba. Sus palabras eran un eco de todos los momentos que habían compartido. El panadero que los saludaba con respeto, la anciana que le confiaba cajas misteriosas, los voluntarios que seguían sus instrucciones, el club privado, el edificio de cristal. Gabriel continuó: «Hace algunos años, heredé una fortuna. No lo busqué, y no lo necesitaba para vivir como siempre había vivido. Pero pronto descubrí que el dinero, si no se maneja con cuidado, puede ocultarte las verdades más importantes. Las personas se acercan por conveniencia, sonríen por interés, y pronuncian te quiero con una moneda escondida bajo la lengua». Sus ojos se suavizaron, y su voz bajó un tono. «Entonces decidí hacer algo que muchos llamarían una locura. Dejé atrás las comodidades, guardé mi nombre y mi posición, y salí a vivir como cualquier otro. Quería encontrar personas que me vieran por lo que soy, y no por lo que tengo». Clara apenas podía parpadear. El silencio en la iglesia era tan denso que se escuchaba el leve crujido de la madera de los bancos. «Y así fue como, en un día de lluvia», prosiguió él, «entré a un café sin buscar nada más que un poco de calor. Allí estabas tú, Clara, empapada, con un ramo marchito en las manos y una tristeza que no intentabas ocultar. Podría haberme sentado en cualquier otro lugar, pero algo me llevó hacia ti». Hizo una pausa, y sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. «Ese día supe que quería conocerte sin máscaras.
sin que supieras que podía invitarte al restaurante más caro de la ciudad o comprarte un vestido nuevo. Quería que me vieras como un hombre común, y que si algún día decidías quedarte, fuera por lo que soy, no por lo que puedo darte. Clara sintió un calor en los ojos. Él dejó el micrófono sobre el atril y caminó hacia ella. Cuando estuvo frente a frente, tomó sus manos y dijo con un tono tan íntimo que, aunque todos escuchaban, parecía dirigido solo a ella. Hoy quiero decirte que no soy solo Gabriel, el hombre con ropa gastada y zapatos viejos. Soy también Gabriel Herrera, propietario de varias empresas, fundador de la organización que viste anoche, y un hombre que, a pesar de todo eso, se siente más rico ahora, aquí, contigo, que en cualquier salón lleno de lujo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. La mezcla de sorpresa, alivio y una felicidad que no había sentido en mucho tiempo la dejó sin palabras. Gabriel, con una ternura que desarmaba cualquier duda, sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo sencillo, de oro pulido, sin piedras ostentosas. Te propuse caminar conmigo sin decirte a dónde íbamos. Hoy te pido que camines a mi lado, sabiendo todo. Clara, ¿quieres casarte conmigo? La iglesia entera contuvo la respiración. Clara miró el anillo, luego a él, y supo que todo lo que había buscado, y todo lo que había temido, se encontraba en ese instante. Clara lo miró fijamente, y durante unos segundos el mundo pareció detenerse. Recordó el altar vacío de su pasado, las lágrimas bajo la lluvia, el sabor del pan que le ofreció en aquel café, las caminatas sin rumbo, las conversaciones que parecían curar heridas invisibles. Todo se unía como piezas de un rompecabezas que, por fin, mostraba una imagen completa. Sintió un nudo en la garganta, pero en lugar de dejar que el miedo hablara, dejó que lo hiciera el corazón. Sí, Gabriel, quiero casarme contigo, dijo con una voz firme, que contrastaba con el brillo tembloroso de sus lágrimas. Un murmullo de emoción recorrió la iglesia, seguido de aplausos sinceros. Gabriel le colocó el anillo con una delicadeza casi reverente, como si no solo estuviera sellando un compromiso, sino cuidando algo sagrado. Los rostros que los rodeaban reflejaban alegría. El panadero sonreía orgulloso, la anciana del jardín de hierbas se secaba una lágrima con un pañuelo bordado, y la mujer del centro cultural sostenía las manos contra el pecho como quien presencia un milagro. El sacerdote retomó la ceremonia, y en cuestión de minutos pronunciaron los votos que unían sus vidas. Pero para Clara, esas palabras eran mucho más que un ritual. Eran la confirmación de que, después de todo lo vivido, podía volver a confiar, podía volver a creer. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Gabriel tomó su rostro entre las manos y la besó. No fue un beso largo ni de película, sino uno sincero, profundo, de esos que no necesitan espectadores para tener valor. Aún así, en ese instante, todos los que estaban allí sintieron que presenciaban algo único. La celebración posterior fue sencilla pero llena de calidez. Entre risas, música suave y abrazos, Gabriel no se apartó de su lado ni un momento. Le presentó a cada invitado como mi esposa con un orgullo que a Clara le hacía sonreír sin poder evitarlo. En un momento de calma, se apartaron a un rincón y Gabriel le dijo en voz baja: «Podría haberte dicho desde el principio quién era. Podría haberte invitado a un mundo de lujos y comodidades. Pero sabía que, si lo hacía, siempre quedaría la duda de si me amabas a mí o a lo que tengo. Y ahora, ya no hay duda». Clara lo miró con ternura y respondió: «No me enamoré del hombre en traje de anoche, ni del que dirige reuniones importantes. Me enamoré del que me ofreció pan en medio de una tormenta, del que escuchó sin juzgar, del que me enseñó que la verdadera riqueza está en lo que damos y recibimos de corazón». Él sonrió, y en sus ojos había un brillo que mezclaba alivio y plenitud. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con colores cálidos, como si la vida misma celebrara el inicio de su nueva historia. Y así, sin lujos exagerados ni promesas vacías, Clara y Gabriel comenzaron su camino juntos. Él, con la certeza de haber encontrado a la mujer que lo amaba por lo que era, y no por lo que tenía. Ella, con la seguridad de que, a veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Porque al final, ambos habían descubierto que el mayor tesoro no se guarda en una cuenta bancaria, ni en una mansión, sino en el corazón de quien elige quedarse a tu lado cuando no tienes nada que ofrecer, más que tú mismo. Y así termina esta historia que nos recuerda que los planes de Dios siempre son perfectos, aunque al principio no podamos entenderlos.
A veces nos quita algo que creíamos indispensable, solo para darnos algo mucho más grande y verdadero. Clara y Gabriel son prueba de que el amor genuino no se compra ni se vende. Se encuentra, se cuida y se agradece. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que nos inspiran y nos acercan un poquito más a lo que Dios quiere para nosotros. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Me encantará saberlo.